Seguimos en esta tertulia del jueves 16 de noviembre de 2023. Estamos con Esteban Valenti, Eleonora Navata, Santiago Gutiérrez y Cecilia Aguiluz. El Ministerio de Salud Pública presentó en el Parlamento un informe en el que sostiene que sería una obscenidad y una calamidad aprobar una ley de eutanasia sin antes asegurar el acceso a los cuidados paliativos en todo el país. Hablando con la prensa a la salida de la sesión de la comisión, la ministra Karina Randón aseguró que la posición oficial del Ministerio es que no se necesita una ley que regule la eutanasia. El Ministerio de Salud Pública tiene como postura que con la reglamentación y las leyes que tenemos hoy en día de cuidados paliativos, de sedación paliativa y de voluntad anticipada, tenemos las condiciones como para ofrecerle a todas las personas de nuestro país una muerte digna, sin dolor y con el apoyo que necesite. O sea que eutanasia no. Para el Ministerio de Salud Pública la posición es que no se necesita. Para definir esta postura, Rando dijo haberse basado en consultas a los programas del adulto mayor, de cuidados paliativos y de discapacidad del Ministerio. También se recabó la opinión del Colegio Médico del Uruguay. La ministra Rando afirmó que se ha visto que cuando los pacientes se tratan con cuidados paliativos, la enorme mayoría de ellos, hasta un 95% en diferentes estudios, deciden rectificar y decidir que no quieren la eutanasia. Por otra parte, aseguró que si este proyecto se convierte en ley, debería habilitarse la objeción de conciencia para todos los profesionales de la salud y no solo para los médicos. Por su lado, el diputado colorado Ope Pasquet, principal impulsor del proyecto, dijo que la postura del Ministerio de Salud Pública es cruel. Para el Ministerio de Salud Pública es obsceno y calamitoso que haya eutanasia mientras los cuidados paliativos no llegan a todos. O sea, el que sufre y no accede a los paliativos tampoco debe acceder a la eutanasia. Debe sufrir hasta morir, dijo. Eso no es obsceno, es cruel, escribió Pasquet en su cuenta de Twitter. ¿Vale? Estoy totalmente de acuerdo con lo que escribió el diputado Ope Pasquet en su cuenta de Twitter, pero además de eso, creo que no es serio hablar de que no se necesita porque tal cosa o porque los cuidados paliativos, y no es serio que 4 años después que se siga discutiendo o que se siga poniendo el tema de los cuidados paliativos, se siga metiendo para adentro como oposición a la discusión de la eutanasia, no es ético. No es ético. Los cuidados paliativos y la eutanasia deben ir por caminos paralelos. No es una cosa o la otra. Es una cosa y la otra, son complementarios. Estamos hablando de los derechos de las personas que sufren, que pueden tener, que deben tener el acceso asegurado a cuidados paliativos, y el organismo rector para que eso se asegure es el Ministerio de Salud Pública. Por lo tanto, el Ministerio de Salud Pública, en vez de decir que esto es una obscenidad, debería asegurar que los prestadores cumplan con lo que corresponde, que es que tengan los cuidados paliativos asegurados para todas las personas. Y cuando hablo de prestadores privados, de prestadores del Sistema Nacional Integrado de Salud, que son todos, que están los públicos, los privados y los públicos por ACE y los militar, policial, etcétera, las mutualistas y los sistemas de seguros. Todos esos prestadores deben cumplir con los cuidados paliativos. Independientemente de eso, la eutanasia tiene que ser un derecho para las personas. Ni el Estado ni nadie es moralmente superior a lo que las personas quieran decidir sobre su propia vida y sobre cómo terminar dignamente su vida. Aún teniendo acceso a cuidados paliativos, aún habiendo tenido cuidados paliativos durante muchos momentos de su enfermedad, puede llegar un punto donde la gente diga basta y quiero que esto se termine. Los paliativos me ayudaron, llegué hasta acá, pero hasta acá llegué y ahora quiero decidir otra cosa. Y eso, asegurar el derecho, es para el 100% de las personas, no para el 95% de las personas que menciona la ministra. Entonces, me parece que tenemos que empezar a discutir esto de forma seria y no poner por delante esas cuestiones personales que crean que la eutanasia está mal o que no consideren que la eutanasia deba realizarse. Y la objeción de conciencia, estoy de acuerdo, cada persona también tiene derecho a decir, no, yo esto no lo practico, por supuesto que sí, pero uno tiene que legislar para
todos y todas, no para el grupo que cree tal cosa. Y además nadie es moralmente superior a otro como para decir cómo debe terminar su vida y hasta dónde llega la dignidad, esa famosa dignidad, porque es algo muy personal. Entonces este tema realmente, cada vez que se discute en estos términos, creo que es un retroceso, porque pensé que estábamos mucho más avanzados en la discusión de estas cosas. ¿Coinciden? ¿Todos? No sé qué puedo aportar porque estoy totalmente de acuerdo con Eleonora. A mí, leyendo las notas, las distintas notas que había al respecto, me pareció hasta raro, porque por un lado la ministra da estas declaraciones en prensa y adentro de la comisión hace aportes al proyecto, que me parecen buenos. Por ejemplo, que yo no soy, está clarísimo que no soy médico, ni conozco cómo sería el proceso, pero que no sea un médico de medicina general quien lo permita o que lo apruebe, que sea un especialista, quizás sea un intensivista o no sé exactamente. Y otro elemento más había, la objeción de conciencia, no solo para los médicos, sino también porque, para todo el personal, me parece que son aportes positivos. Lo que no entiendo es la dualidad de criterios entre lo que digo en comisión y lo que declaro afuera. Además de que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Leonora, en estas discusiones en las que se habilita algo nuevo, en lo que antes no se podía en términos generales y muy burdos, hay una parte importante de la población que siente como si fuera una obligación. Si usted dentro de su fuero íntimo, llegada a la situación propia de un familiar cercano, de un amigo, no está de acuerdo con la eutanasia, nadie lo obliga. Exacto. Nadie lo está obligando. Esto es lo que tiene de lindo una sociedad que habilita cosas, es que nadie lo obliga, le está ampliando los derechos de querer y de no querer. Y para gobernar o legislar, hay algunos temas que son muy sensibles. Entiendo que la eutanasia sea uno de ellos. Lo fue en su momento el aborto, en el que se entrelazan la realidad, el pragmatismo y las convicciones que alguno tiene, que algunas son religiosas, y yo las respeto muchísimo, pero son para uno, las convicciones religiosas. No digo que sea el caso de la ministra, que no la conozco, no tengo ni idea. Pero son para uno, no son para todos. En el caso, no quiero mezclar, ¿no? Pero en el caso del aborto, todos deseamos que no haya abortos, pero abortos hay. Lo que necesitamos es que no se muriera gente. Exactamente. Y que sea seguro. Exactamente. Porque los abortos seguían sucediendo. ¿Esto pasa? Yo leo con mucha liviandad, quizás es lo que tienen que decir las autoridades. ¿Que no pasa? Yo no sé cuándo califican eutanasia y cuándo no, pero ¿qué pasa? A mí me da la sensación... Tema técnico ahí, ¿no? Como, de cuándo es una cosa y cuándo es otra. Como civil de a pie, que me parece que pasa. Es una sedación. Exacto. Entonces, cuidados paliativos y eutanasia, el proyecto, si es perfectible, mejorémoslo para que tenga las garantías para todos los involucrados. Y por tercero, otorgar un derecho no es ninguna obligación. Si usted, en su fuero íntimo, enfermo o con un enfermo cercano, no comparte, nadie lo está obligando. Deje que la gente elija, porque, como muy bien decía Leonora, y comparto totalmente, no hay moralidad superior del Estado sobre la individualidad de las personas. A ver, Cecilia, ¿vamos contigo? Yo creo que este tema, como algunos otros que se discuten en lo político y en lo social, son de los temas más difíciles, muy difíciles de discutir y muy difíciles de tener quizás una posición clara y sin emociones, porque tienen que ver con la muerte, pero tienen que ver con el sufrimiento. Entonces, son cuestiones que tienen también muchas veces, no solamente lo religioso que puede afectar una decisión, ¿no? O, por ejemplo, lo laico y los criterios que tiene, por ejemplo, el diputado Pepasquea, quien lo conozco y que también es bastante fundamentalista en su condición de también no religiosa, pero también tiene un componente muy, muy humano, que es que mucha gente ha tenido cerca que vivir situaciones de estas y donde se plantea muchas veces qué decisión tomar o cómo le gustaría no ver sufrir a un familiar. Por lo tanto, creo que es muy difícil que una ley en este sentido salga perfecta, por lo tanto hay que trabajarla bastante.
hay varios elementos en la ley que para mí son, que no conozco todo el texto, pero que se han manejado estos días, al igual que me parece que lo hizo Santiago, que manejó conceptos que se habían hablado públicamente. Uno es el tema de que no un médico general, sino especialistas. Ahí yo creo que puede ser un criterio muy interesante de incorporar. Lo otro que me llamó la atención, que lo vi además en un debate hace un tiempo, es que se pasa al Comité de Ética del Ministerio de Salud Pública después de que la persona ya falleció. Sí, ese es otro aspecto que cuestionó, ¿no? Ese es un aspecto que me parece que también debe considerarse si es que esta ley tiene los votos para salir. O sea, si esta ley tiene los votos para salir, debería mejorársela lo más posible, pero además también, ¿por qué? Para que no termine siendo un instrumento economicista. De decir, es más fácil incentivar a una persona que en un momento de sufrimiento y pueda tener la libertad de decidir de alguna manera lesionada, ¿no? Por ser el propio sufrimiento, que no decía tomar que no tome una decisión porque lo incentiven de alguna manera, porque al final del día todos sabemos que es más barato eso que los cuidados paliativos. Entonces también hay que tener muchísimo cuidado en este tema que es tan complejo y que también afecta a la medicina, que es el criterio economicista. Por último, lo que quería decir, que me parece no menor, es que yo en lo personal, que bueno, que me ha tocado con amigos y que me ha tocado con familiares también, una gran bronca con la ausencia de los cuidados paliativos. Sobre todo en el interior, lamentablemente es algo que ahora se discute, se está discutiendo, no, porque la sedación, los cuidados paliativos, yo creo que los médicos a veces ponen la mayor de las voluntades, pero están faltando muchísimos recursos y sobre todo en el interior. Y hasta falta conocimiento, no de los médicos, pero sí de la gente, de que pueda acceder a esos cuidados paliativos. Yo creo que en un país de 3 millones de habitantes, y un tema que se ha discutido tanto, si eutanasia no, deberían estar los recursos puestos en el territorio para que todo el mundo tuviera acceso a los cuidados paliativos. Y eso hoy no pasa, Entonces, se aprobó la ley recientemente, ¿no? Se supone que... Sí, claro. Sí, pero con ese criterio tendrías que aprobar leyes de todas las especialidades, porque es una especialidad más. O sea, así como y creo que es correcto que haya acceso a los cuidados paliativos, también tiene que haber acceso a cardiología, a medicina intensiva, hay un montón de cosas que debería haber acceso y no hay. Por supuesto. Y ¿sabés qué? Y hay una gran desigualdad social. Vos fíjate que acá para ser angiógrafo, recién hace unos años hay para todo el norte del país, y durante años se peleó por eso y ni siquiera se podía conseguir. O sea, si entenderemos, sobre todo los que vivimos en el interior, la ausencia que hay de cuidados paliativos. Mientras se discute una ley que hace años que se está discutiendo, como es la eutanasia, deberíamos haber avanzado mucho más en el tema de cuidados paliativos, porque hay mucha gente que ya no va a poder tomar ni una decisión ni la otra, lamentablemente, y el sufrimiento uno lo ve igual, porque nosotros casi todos, lamentablemente, hemos tenido que padecer, acompañar el sufrimiento, porque uno no lo sufre en sí mismo, ¿no? Y lo otro que respecto a la ley, que me había olvidado, perdón, un punto, y es ¿cuál es la participación de la familia en la toma de decisión? Yo ahí también me pareció que la ley puede tener algunos ruidos donde solamente es la voluntad, que no es menor, ¿no? Del paciente. La voluntad del paciente, sino que cuál es la participación de la familia, ¿no? Porque también no me parece un tema menor. Bueno, yo me niego radicalmente a discutir contrapuesto los cuidados paliativos con la eutanasia. No tiene absolutamente nada que ver. Yo estoy a muerte por los cuidados paliativos, los he visto practicar en hospitales públicos y privados y es un derecho que tendría que tener todos los seres humanos. Entre otras cosas, porque no siempre tiene por qué ser para los enfermos terminales. Es decir, hay toda una cantidad de situaciones. Segundo, ustedes vieron que antes se usaba que alguien es reaccionario, tiene una ideología reaccionaria. Bueno, acá tenemos un ejemplo bien claro. La ministra es reaccionaria. Es decir, no entendió que el Estado uruguayo es laico, por lo tanto, no entendió que esta propuesta de una ley de este tipo es simplemente un derecho, no es una obligación para nadie,
como no lo fue la ley del aborto, como está demostrado que cuando se le da derechos a la gente mejora la situación general de la sociedad. Pero en tercer lugar, es como el aborto también en otro sentido, se practica, no nos hagamos... Las sociedades peores son las sociedades hipócritas, que se mienten a sí mismos. Por lo tanto, digámoslo, mucho mejor tener una ley regulada que le permita a, digamos, los mecanismos, inclusive de protección para los médicos, de protección, porque nadie dice, no hay que obligar al médico a hacer eso, no hay que obligar a las enfermeras a hacer eso, cada uno tiene derecho, es un derecho tanto para el paciente como es un derecho para los profesionales médicos. Ahora, no es una discusión cualquiera esta, no es una discusión solo sobre la eutanasia, es una discusión sobre el papel del Estado en relación al individuo. ¿Hay algo más importante que la opción por la vida o por la muerte? ¿Hay algo? No hay. Hay otras cosas, pero es en estos lugares límites donde el hecho de que el individuo, uno de los grandes fracasos del socialismo científico fue a no haber tenido en cuenta la espiritualidad y el papel espiritual del individuo. No lo determina la economía, no lo determina simplemente las relaciones de producción. Hay otros conceptos que funcionan. Y este es un caso concreto. Por eso no es solo un hecho de sensibilidad. Yo he visto cosas, porque también así como se practica, a veces no, depende con quién te toque. Y vos ves situaciones realmente al borde de todo. Y por eso mismo creo que sería un salto que una sociedad una sociedad como la uruguaya, que tuvo el privilegio de tener tantos temas avanzados en su legislatura. Volvemos sobre este tema en cualquier momento porque va a seguir claramente. Ahora cerramos la tertulia por hoy. Cecilia Aguiluz, Eleonora Navata, Santiago Gutiérrez, Esteban Valenti, gracias, gracias como siempre a los cuatro. Nos reencontramos el jueves que viene. Gracias a ti. Perfecto. Gracias, un saludo a todos.